Primero que nada, no es nuevo que nuestra educación siempre ha estado en crisis. Si algo es común a la educación venezolana, es el sentido de la crisis. Nuestra discusión es qué hacemos con la crisis, porque en la crisis muchas veces surgen las oportunidades. Ciertamente, mejor referencia que don Arturo Uslar Pietri, cuando en 1984 ya advertía de la crisis por la que venía suscitando el sistema educativo venezolano. Incluso estas referencias son de 1984, pero los textos investigados por él y las publicaciones de él son de mucho antes, son hasta del 68 y más, donde ya frente a la educación y a todo el modelo educativo que vivíamos, pues estaba en una crisis. Tanto es así que una de sus grandes referencias plantea: han oído hablar de todo y no saben nada de nada. No han aprendido siquiera a escribir a máquina en aquel entonces, a lo mejor hoy a una computadora, o a manejar una calculadora simple. No han aprendido las muchachas a cocer un alimento o a practicar una primera cura. No saben consultar un diccionario, no saben preparar un papel documentado con citas y fuentes, y ni siquiera una ficha bibliográfica. Si estas referencias son de los años 60, 70, creo que algo que se ha suscitado en el devenir histórico de la educación venezolana, al menos desde los años de la democracia para acá, es la crisis. Entonces es algo que nos va a acompañar y algo que debemos tomar muy en cuenta. Por eso, en 1996, uno de los pocos estudiosos ministros, doctores en educación que ha pasado por nuestro país, advierte categóricamente que la educación venezolana es un fraude. La educación venezolana está en las tablas. Y de allá para acá yo creo que ya las tablas se pudrieron y a lo mejor quedan algunos clavos oxidados que son las que más o menos sostienen. Pero el problema más serio no es que la educación estaba en crisis, sino que pasamos de una educación en crisis a una sociedad en crisis. Ciertamente ese tránsito de una educación en crisis a una sociedad en crisis para el año 98 han transcurrido otro tiempo más y la cosa se vuelve más aguda. Más aguda porque hoy, de manera, si se quiere, triste, podemos hablar de un genocidio juvenil. ¿Y genocidio juvenil por qué? En 1999 se registraron 5.968 homicidios y 13 años después, en el 2011, cerró con 19.336. Los asesinatos se han disparado en un 223%. Si seguimos más adelante, cerramos el año con un estimado de 24.763 muertes violentas en el país y una tasa igualmente conservadora de 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y si seguimos buscando, lástima que no salió la parte inferior pero ahí hay otros datos. Es decir, si analizamos los datos, y dentro de estos datos todavía más, bueno, como ustedes vieron, yo también vengo del mundo de las matemáticas y a veces nos encantan ciertos datos duros. El 80% de esos datos se refieren a jóvenes. ¿Qué futuro tenemos si nuestros jóvenes sistemáticamente cada año son asesinados? Si cuando, por ejemplo, hay un caso extraordinario que es al señor Kit Rodríguez, cuando le preguntaron: mira muchacho, ¿y a ti no te da miedo salir en un 9º inning con 3 hombres en bases, sin out y ante 70, 80.000 espectadores? Y el muchacho le dijo al periodista: miedo.
Miedo daba el barrio Kennedy los viernes a las 6 de la tarde cuando comenzaba la ploramentación hasta el lunes quién sabe a qué hora. Es decir, aquí tenemos la realidad que nosotros debemos enfrentar, asumir y comenzar el vuelco. Las cifras nos hablan por sí solas. Estamos prácticamente, y si no es así, creo que no hay otro término de hablar de genocidio juvenil. Sistemáticamente los fines de semana, sistemáticamente cada rato escuchamos. Y el último, un caso que no se ve bien, sucedió en mi universidad al lado de mi facultad. Asesinaron a un joven de unos 23 años porque era un PRAN. Y otro PRAN que trabajaba también dentro de la universidad los mandó a asesinar. Y cuando le pregunto a una de mis secretarias, hija, ¿qué pasó? Profe, escuchamos como 5 disparos, pero 3 le dieron en la cabeza. Es decir, si esta realidad no nos mueve, si esta realidad no nos dice y nos da razón de ser de que la educación es el camino, pues no sabemos dónde tenemos que llegar para comenzar a asumir que eso es lo que vivimos. Eso es nuestra realidad, eso es nuestro diario. Y si eso pasa en una universidad, ¿qué pasará en un barrio? Ciertamente eso no va solo. Hoy vivimos en la era de la información. Tanto es así que apenas sucedió el hecho del muchacho, las redes sociales publicaban las fotos del muchacho fallecido. Una era que no solamente nos afecta de un lado, sino que nos afecta por otro. Una era de exuberancia, de omnipresencia, de irradiación, de velocidad. Una era que algunos no quisimos advertir, lo que en el mundo académico llaman la famosa posmodernidad, lo que otros decimos la era de Nietzsche, la era del superhombre, la era del nihilismo, la era de que un muchacho cuando nos llega a la universidad y tiene que elegir una carrera y usted le pregunta, hijo, ¿cuál es la especialidad que vas a elegir? Profe, la verdad que no sé. ¿Y a qué viniste a la universidad? No sé. Es decir, por un lado, una situación crítica de la sociedad, por otro lado, una sociedad que se mueve con exuberancia, se mueve, pero que al parecer no compromete a nadie. Y por eso creo que nuestras respuestas comienzan aquí. Una fuente de acogida y evangelio. Para este ataque que tenemos sistemático, creo que tenemos fuente. Yo en algunas conversaciones con algunos, lo primero que le decía, esta es una reunión carismática, porque aquí hay muchos carismas. Y cada uno, pues, dentro de la iglesia tenemos o hemos asumido una perspectiva educativa de cómo el Espíritu Santo en algún momento llamó a un fundador y desde ese fundador nosotros lo seguimos. Y aquí volvemos de nuevo. La gran causa de la humanización está en el mundo de las relaciones. En Venezuela, una de las cosas que estudian los psicólogos es que nosotros somos gente muy afectiva, gente de la relación, gente que se deja impactar por el cariño, que eso es a favor, pero también es en contra, porque a lo mejor nuestras relaciones no son muy profundas, se quedan muy en la superficie. Pero es allí, ya nos estamos dando cuenta que es desde el encuentro con el otro, eso que se perdió, eso que en algún momento histórico, aquel ser y sentir del venezolano que era permanente acogida al otro. Y si lo llevamos al aula, ¿dónde está la acogida del docente a los otros? Y entonces nos comenzamos a cuestionar, ¿dónde está esa fuente? Adelante.
A nivel mundial, aquí hay dos documentos interesantes que yo creo, simplemente se los recuerdo, pero uno es de Jacques Delors de 1996, la educación encierra un tesoro, un elemento que se permea mucho en las universidades y que va y viene, es muy transversal, y otro muy interesante de un señor que ha tenido también mucha acogida en el mundo universitario, como es el señor Edgar Morin, quien habla de los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, y donde ya advierte que uno de los elementos interesantes que hay que comenzar a aportar es ese sentido de pertenencia terrenal, es ese sentido de planetariedad, es ese sentido de estar aquí ubicado con el otro y darle nueva reinterpretación a nuestro contexto. Son dos documentos interesantes. Cuando están en internet, son gratuitos, creo que lo puede bajar cualquiera y darle una reflexión, porque es que incluso pienso que nosotros hemos caminado mucho más allá. Porque ciertamente cuando nos vamos al primer reto de la educación del futuro, estos 4 pilares emergen de allí: el problema del ser, el problema del conocer, el problema del hacer y sobre todo el problema del convivir. Ya un gran autor del siglo pasado, el gran filósofo de la modernidad llamado Martin Heidegger, preocupado nos decía: pareciese que el ser, la pregunta por el ser, ha caído en el olvido. Los estudiosos de nuestra cultura dicen que el venezolano es uno, o los venezolanos somos una de las culturas que menos nos preguntamos por el de dónde venimos, hacia dónde vamos. Si uno de los pilares es el ser, allá en la facultad siempre le pregunto a los estudiantes: ajá, ¿y cómo vamos a evaluar el ser? ¿Cómo usted forma el ser? Es una gran interrogante. El doctor José Renato Cavallo, que era el delegado de la UNESCO para Venezuela y otros países, en una conferencia nos hizo un reto, y por eso se los traigo hoy. Él dice: desde esos pilares, la calidad educativa tiene que medirse con estos indicadores. El primer indicador, la inclusión. Aquí hago un paréntesis para recordar a alguien muy querido por esta organización, que fue presidente, fue fundador y un salesiano de corazón, el padre Regueiro. Regueiro decía: José Tadeo, hay que tener cuidado porque a lo mejor tenemos prácticas de evaluación que son poco inclusivas, y a lo mejor tenemos tareas para los muchachos que son poco inclusivas, y queremos que los muchachos hagan cosas que no están a su alcance económico, y entonces beneficiamos a uno y no. Creo que el Ejecutivo Nacional ha hecho un llamado interesante a la inclusión y nosotros no podemos dejar pasar eso. Al contrario, para nosotros es un momento para ponernos en la vanguardia. ¿Por qué? Porque necesitamos la inclusión para poder transformar la sociedad. Pero una inclusión que no es solo inclusión. Y ahí vienen los otros 2 indicadores. Porque el segundo indicador es la prosecución. ¿Cómo hacemos para que los muchachos que ingresan en primer grado egresen? Ahí está la gran tarea. No porque tenemos los salones llenos, sí, pero es que el cupo que se va enseguida lo llena otro. Eso no es inclusión, eso no es prosecución. O sea, prosecución es que el sujeto que ingresa continúe y culmine. Gran reto de nuestra educación, que el muchacho que ingresó tenga todos los motivos
tenga el docente todas las estrategias pedagógicas, el celo apostólico para que ese sujeto egrese, pero que no egrese de cualquier manera, sino que egrese con calidad. Es decir, que tenga la garantía de que ingresa, prosigue y culmina con calidad, no de cualquier manera. Y llamo la atención en lo siguiente. El año pasado, escuchando al presidente Maduro, el presidente Maduro decía que en la UNEFA egresaban 15.000 estudiantes anualmente. Yo lo celebré, 15.000, pero enseguida hice cálculos. Si ellos dicen que la UNEFA tiene 700.000 estudiantes, dividan 15.000 entre 700, hagan una simple regla de 3 y le va a dar un porcentaje muy pírrico. Si solamente nosotros humildemente en la Universidad de Carabobo egresamos de 60.000, logramos egresar 10.000, o sea, y todavía es pírrico, ¿ok? Pero hagamos un ejercicio de reflexión todavía más profundo. Si nosotros sumamos los egresados de todos nuestros centros educativos, desde la Carabobo, la Universidad Central, yo creo que estaríamos alrededor de los 120.000 egresados. Pero vamos a contrastarlo con otra cifra, a ver si esos egresados son de calidad. Y cuando digo son de calidad, es porque todo nuestro sistema educativo culmina con el egresado universitario. Vamos a suponer que pasó por una escuela, que pasó por un buen bachillerato y que culminó con una carrera. Perfecto. 120.000. Mi querido profesor y profesor jubilado de mi universidad, profesor con los salesianos, el padre Alejandro Moreno, en una conferencia decía que en Venezuela el delincuente violento, el número de delincuentes violentos que existe en la sociedad venezolana está entre 74.000 a 84.000. Como lo dice el padre Alejandro, creo que es muy cercano. Y decía él en la entrevista, 84.000 personas tienen en jaque a la sociedad venezolana, a 30 millones de venezolanos. La pregunta como educador, ¿dónde están los 120.000 que egresamos? Si 84.000 tienen en jaque a una sociedad, ¿cuál es el impacto social que tienen los 124.000 que el sistema educativo arroja a la sociedad como profesionales? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la culminación? Y eso tiene que llamarnos poderosamente a la atención a todos los que estamos en ese proceso de formación y queremos revertir el orden social desde otra perspectiva. Ciertamente, ¿cuál es la clave? Educar es humanizar. Ya la UNESCO y muchos investigadores creo que es el centro del asunto. ¿Qué hemos perdido? El sentido de humanidad. Antes mi mejor amigo, mi hermano era mi vecino. Ahora nos cuidamos del vecino porque no sabemos si es el que da los datos de la casa para que venga el otro y. Pero educar es humanizar. Y decía un autor por allá argentino que la educación no tiene como finalidad formar científico ni tecnólogo, sino personas. Por eso creo que nosotros tenemos un plus, y ese plus es nada más y nada menos que el Evangelio. Un plus que no tiene la UNESCO, un plus que no tienen los otros, sino que en nosotros se convierte en carisma, en una forma de acción, y que nos da la fuente.
Y en función de eso, entonces nos preguntamos, si educar es humanizar, ¿qué es lo importante en la organización educativa? Los contenidos, los objetivos, los programas, el nivel, los valores, la organización, que sea una organización de primera. ¿Qué es lo importante? Ustedes se darán esas respuestas y con un proyecto educativo pastoral dirán hacia dónde van. Pero eso es. ¿Cuántos profesores no nos decían a los directores, profesor, pero usted lo que quiere es que yo baje del nivel? No, yo lo que quiero es que tú bajes del estatus en que estás, llegues al muchacho, le toques el corazón y subas con el muchacho hasta arriba, no que bajes el nivel. No, que lo más importante aquí son los objetivos y los programas. ¿Qué es lo importante? Si lo importante es humanizar. ¿No será que nosotros en algunos sitios y en algunos lugares, como dice Fe y Alegría, es lo último, más allá del asfalto es lo último? Y después de allí, después de ti, ¿qué? Ese muchacho que se va porque lo excluiste, después de ti, ¿qué? ¿No se dan cuenta que a veces nuestros muchachos en nuestras instituciones consiguen el último eslabón de vida que tienen? Como me decía una vez un coordinador, profesor, a este muchacho hay que rasparlo. Yo le digo, ¿por qué hay que rasparlo? No, hay que rasparlo porque ese muchacho nadie lo aguanta, nadie lo soporta. Sistema preventivo, y me disculpan siempre la referencia al sistema preventivo, pero es que no tengo otro. Me disculpan eso. Coordinador, ya esto estudió el muchacho, sabe de dónde viene, sabe quién es, sabe cómo se comporta. A los 15 días, profe, ya lo sé. Ajá, ¿dónde vive? Ese muchacho vive en el barrio tal. Ajá. En su casa funciona un prostíbulo. La mamá es la aguantadora la matrona, la aguantadora, donde es la que llevan los corotos allá y ella es la que los aguanta para que cuando vengan los otros hagan los negocios. Y además eso es un bar. Bueno, profesora, usted me va a perdonar, pero a este hay que graduarlo, porque lo que le estamos dando es la última oportunidad de que sea alguien. Si no lo es, quedemos en paz con nuestro corazón. Pero si ese muchacho se salva, es la mano salvífica de Dios que la utilizó a usted. Entonces veámoslo con sentido contrario. No cómo hacemos para sacarlo, sino qué acciones hacemos para que el muchacho permanezca y vea en la institución una auténtica casa. Igual como plantean algunos, profesor Tadeo, mire, es que los representantes, mire, primero que la familia venezolana está catalogada de otra magnitud. Y segundo, yo creo que no sería tan alocado que de vez en cuando comenzáramos un proceso de evangelización al revés. No de la familia del muchacho, sino de los muchachos a la familia. Porque el muchacho a lo mejor en nuestra institución es donde ve valores, donde ve disciplina, donde ve cariño, donde ve afecto, donde ve a alguien que lo escucha. Y a lo mejor, como dice Alejandro, es que la mamá vive con el papá de turno. Y entonces esa es la familia que él tiene. Entonces, por quien podemos responder es por el muchacho que llega a nuestra institución. Entonces preguntemos, de verdad, en nuestra institución, ¿qué es lo importante? ¿Por qué? Aquí le hago un llamado de atención. Esto lo tomo del mundo organizacional. La gerencia universitaria me llamó a investigar las organizaciones. Y como tenía tanto tiempo libre, me puse a hacer otro doctorado en gerencia. Y entonces nos metimos en el mundo organizacional. Pero es que las organizaciones van cambiando. Y uno comienza desde el mundo, eso lo hicimos a propósito, estudiar el mundo organizacional para, desde nuestra área, investigar las organizaciones educativas. ¿Qué está pasando en el mundo organizacional educativo? En el mundo organizacional se vienen dando algunos elementos que, ojo,
Ciertamente, no siempre lo que sucede en la organización, en la empresa, sucede en la escuela. Eso no es que es una dualidad, no. Hay elementos de la organización que nosotros podemos asumir como organización educativa. Pero una de las cosas que está sucediendo en el mundo organizacional es que al principio tenían los paradigmas donde se centraban en el producto, los famosos Taylor y Fayol. Después, con el tiempo, las organizaciones comenzaron a centrarse en el proceso, en lo que llaman el justo a tiempo, la calidad total, etcétera, etcétera. Y ahora se están centrando las organizaciones como la Toyota, organizaciones como la Pepsi-Cola y muchas organizaciones de carácter japonés, asiático, están centradas en el capital intelectual, en el talento humano. Si las organizaciones que no tienen que ver con nuestro mundo educativo nos están haciendo esa alerta, tanto es así que este señor Barbour, que es un antropólogo que estudia la organización empresarial, dice: la búsqueda de la felicidad y la realización existencial entran en el ámbito empresarial y se convierten en paradigma. Y además hay un enfoque humanístico. Incluso, no salió aquí abajo, pero también nosotros tenemos que cambiar la visión de empleados que tenemos por trabajo. A lo mejor nos comportamos simplemente como asalariados, como empleados. Como dice Elena Granel, el problema es que el venezolano no es flojo, no. El problema del venezolano es que no aguanta la disciplina organizacional y que a lo mejor vemos como un simple empleo. Y aquí no podemos dejar de lado el aspecto vocacional. Adelante. ¿Por qué? Porque el mundo organizacional se está llevando hacia lo que llaman organizaciones inteligentes, donde el centro es el conocimiento. Y eso me llamó poderosamente la atención y me cuestiona. Caramba, José Tadeo, tú estás trabajando en una organización que debe dedicarse a lo humano, pero con el conocimiento. Y si es así, ¿por qué tantos fracasos educativos? La UNESCO nos dice: no nos podemos conformar con tener la información. Nuestras instituciones deben el primer paso, convertirse en instituciones, en sociedades del conocimiento. Y hoy en día el conocimiento es de quien lo emplee. Hoy en día el conocimiento es de quien lo emplee. Una de las cosas que tiene la Universidad de Carabobo es que tiene una biblioteca virtual que es asequible a todos. Y no necesita ni siquiera ser estudiante. ¿Por qué? Porque mientras más la visiten, más se va cotizando. Y en Venezuela es una que ha hecho un esfuerzo interesante para que la gente la utilice. ¿Por qué? Porque hay gente que está convencida que debemos llegar a la sociedad del conocimiento, porque la información es eso, información, y eso tiene impacto en educación. Les recomiendo que revisen el informe Horizon. El informe Horizon sale cada año sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación. Por ejemplo, ¿quién de nosotros se ha aprovechado del proyecto Canaima? Mire, ¿cómo quisiéramos nosotros que el gobierno, y estamos ya trabajando en ello, para que nos instale un infocentro en la universidad, pagado por el gobierno, con empleados del gobierno? Uno ya sabe que ellos irán a hacer su propaganda, pero eso es lo de menos. Lo que me interesa es que los muchachos tengan acceso a la información y se genere. ¿Quién me puede decir que no es posible que un muchacho de primer grado, utilizando la Canaima, utilizando lo que utilice, pueda generar permanentemente investigación? Es más, los
e-learning, son las teorías que están llamando poderosamente la atención. E incluso no solo los e-learning, sino también el uso de móviles. El uso de móviles, voy a dar un ejemplo concreto, no lo veamos de la parte política, sino con los muchachos. El uso de móviles fue lo que hizo que el presidente Chávez perdiera en todo su tiempo una elección. Los muchachos utilizaron la estrategia de que todos a la una, e hicieron creer al gobierno que a las 11 de la mañana el gobierno estaba ganando la elección de la reforma. Y de la noche a la mañana, los muchachos, utilizando las redes sociales, logró aquella victoria de los estudiantes que lograron que un régimen perdiera una elección. Con el uso de esto, pero en la mañana ya sabían que el gobierno estaba ganando la elección. Salieron los muchachos masivamente. Entonces son herramientas que tenemos allí. Para bien, en Venezuela, mire, gracias a Dios, según información cuando el ministro Izarra, era que en Venezuela entre el 75 y el 80% tiene acceso a esto. En un encuentro que tuvimos con un profesor de México, en México solamente el 6% tiene acceso a esto. Pero decíamos nosotros, lo utilizan mejor que nosotros. Eso es lo que nos da cochina envidia. Nosotros la tenemos y tenemos acceso, pero no lo utilizamos, y ellos están más restringidos, pero lo utilizan bien. Entonces uno se pregunta, bueno, por aquí va la educación, que el muchacho estudie cuando quiere, donde quiere y como quiere, que lo que necesita es estar conectado. Pues mire, si podemos buscar proyectos para que nos pongan wifi en toda la escuela, estamos perdiendo el tiempo si no lo hacemos. Para que el muchacho pase de la era de la información a la era del conocimiento. Incluso ya hay teorías del aprendizaje en la era digital. Creo que ustedes habrán escuchado a George Siemens, Stephen Down, que trabajan con el conectivismo, cómo utilizar la internet, las herramientas virtuales para acceder al conocimiento. De hecho, aquí hay un profesor de la Simón Bolívar, el doctor Luis Ordóñez, que él hace los cursos Camel, que son gratuitos. Son gratuitos porque él es un convencido de la educación, es un químico que llegó graduado en el MIT y tuvo un aterrizaje en educación, nos hicimos amigos y ahora es un convencido de que por aquí hay que apoyar a que la universidad se movilice, a generar conocimiento, que el conocimiento ya no es como antiguamente el que estaba en la biblioteca, no, el conocimiento es de quien lo usa y quien mejor lo use, mejor todavía. Y eso nos lleva a elementos puntuales, a la participación. El cambio de la web 1.0 a la web 2.0, que es para mí el gran evento del siglo XXI, nos permite participar, prepararnos para una participación, prepararnos para una cogestión, una cogestión que debe estar soportada por el compromiso, por la responsabilidad, por el empoderamiento, que pase del discurso oficial a una razón de verdad de ser, que la gente se sienta empoderada. Y algo que es fundamental en nuestro carisma, porque nosotros somos respuesta de la iglesia, la ética. La crisis que vivimos hace poco, la crisis financiera, los que estudiamos el mundo organizacional nos dimos cuenta que fue una crisis de ética, porque ocultaron activos financieros. Una crisis ética, porque ocultaron cómo se dañaron gran cantidad de alimentos aquí en Venezuela, porque utilizaron estafas inmobiliarias,
porque la Parmalat tenía acciones en la mafia tenía acciones en la Parmalat. O sea, que a la larga fue una crisis ética. Y tenemos que convertir y hacer el paso a la madurez. Una madurez que va de pueblo a ciudadano. Creo que el único que puede decir, este es mi pueblo y yo soy tu salvador, es el jefe de arriba. Y tú serás mi pueblo. Pero nadie ya puede sentirse que es dueño de un pueblo. ¿Por qué? Porque con la participación, con el empoderamiento, con la cogestión, con el compromiso, con ética y responsabilidad, asumimos nuestro papel de ciudadano y dejamos de ser el pueblo y comenzamos a ser ciudadanos. Y ojalá, como decía la canción del padre Ceciño, ciudadano del infinito, ciudadano que comienza aquí y termina allá arriba. ¿Por qué? Creo que este es el elemento clave. No solamente centrarnos en el conocimiento. El siglo pasado lo que quiso formar fue sujetos genio. Creo que, y ahí es donde comienza nuestro carisma, pasar del genio al sabio. Pasar de la información al conocimiento. Y del conocimiento a la sabiduría. Si ustedes estudian la cantidad de genios que surgieron en el siglo pasado y la cantidad de avances científicos que tuvimos el siglo pasado, nos quedamos vislumbrados. Pero el siglo pasado se abrió con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de los países árabes. Es decir, que la genialidad no nos centró en la humanidad. Y creo que esto es importante. Tanto es así que en nuestro mundo occidental, y en eso los asiáticos nos van ganando, en el mundo asiático hacer y decir es la misma cosa. En el mundo nuestro hacer y decir son dos cosas distintas. Y creo que esta institución debe celebrar cada año el convenio con alegría, porque es una respuesta precisa a una opción que da la Iglesia a través de una institución llamada al mundo de los pobres, a un celo pastoral que cada día nos pone en punta de lanza. Y eso nos lleva a dos elementos: a que nuestra educación arranca con un sentido de esperanza, con la esperanza como norte, no como una esperanza pasiva, sino como una acción de esperanza que le da a la vida del muchacho rumbo y sentido. Porque educar es abrir espacios y acompañar a la persona a descubrir su proyecto de trascendencia. Porque cada casa educativa, la educación es un espacio-tiempo de trascendencia. Creo que es el elemento significativo que nos motiva, que nos lleva a trascender. Y por eso quisiera terminar con algo muy típico nuestro. Y cito al padre Julián en referencia a Don Bosco. Creo que es el axioma, al menos dentro del carisma salesiano, es el principio de los principios del educador. El educador tiene que estar convencido de que todos o casi todos los muchachos tienen una inteligencia despierta para conocer el bien y el mal, para saber lo que hacen. Además, tienen una sensibilidad de corazón y captan rápidamente lo que se quiere de ellos. Y de esa sensibilidad brota la más hermosa flor que embellece el corazón de un niño y que hace trascender a un joven, que es la gratitud. Al final, la mejor recompensa que recibimos de nuestros estudiantes es: gracias, profe, gracias
por escucharme. Gracias porque yo no sé dónde estuviese si no fuese por la intervención de Dios a través de ustedes. Y cuando el educador piensa todo lo positivo, lo convierte en un celo. Y ese celo lo convierte en un carisma. Y ese carisma es traducido por la figura del buen pastor, de aquel que da la vida por sus ovejas. De mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado en este momento.